Vamos a meternos de lleno en una pregunta clave. ¿Cómo es posible que el mundo acabara inmerso en su conflicto más destructivo? Esto no pasó de la noche a la mañana, claro. Fue una cadena de acontecimientos, de decisiones, una detrás de otra, que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a verlas paso a paso. Para entender el camino que llevó a la guerra, primero hay que entender esto, lo que estaba en juego. Porque no estamos hablando de una guerra lejana, en campos de batalla remotos. No. Esto fue una guerra total. ¿Y eso qué significa? Pues que la destrucción llegó a una escala que, sinceramente, cuesta hasta imaginar. Ciudades enteras borradas del mapa. Un continente reducido a escombros. Pero la destrucción más brutal no fue la material ni mucho menos. Fue esta. Unos 65 millones de personas perdieron la vida. Es que es una cifra tan salvaje que es casi imposible de procesar. Es el coste humano más alto de cualquier guerra en toda la historia de la humanidad. Y esa, claro, es la gran pregunta. ¿Cómo se permitió que pasara algo así? Porque, como decíamos, no fue un solo evento. Fue una suma de decisiones, de agresiones que nadie frenó, de errores diplomáticos garrafales, que fueron abonando el terreno. Así que vamos a ver exactamente cómo se llegó a ese punto. Bueno, pues el principio de todo esto fue básicamente el desmontaje del orden mundial que se había creado tras la Primera Guerra Mundial. Digamos que había unas reglas de juego y varios jugadores importantes decidieron que se habían cansado de ellas, que las iban a reescribir por la fuerza. Fijaos, existía la Sociedad de Naciones, que era como la precursora de la ONU. Su objetivo era precisamente evitar otra gran guerra. Pero claro, tenía un problema fundamental. Su poder dependía de que sus miembros cooperaran. ¿Y qué pasó? Pues que los estados más agresivos, uno por uno, empezaron a levantarse de la mesa y a dar un portazo. Primero Japón, luego Alemania y finalmente Italia. Fue su manera de decir, se acabó la diplomacia. A partir de ahora, hablamos con las armas. Y ojo a la justificación pública que dio Hitler. El lenguaje que usa es de manual. No lo presenta como una agresión, Lo vende como una cuestión de autodefensa, una forma de corregir las injusticias del Tratado de Versalles. Pero el mensaje de fondo era una señal clarísima de sus intenciones. Iba a rearmar a Alemania sí o sí, desafiando a todo el mundo. Y no tardó nada en pasar a la acción. Primero se anexiona al Sarre, una región industrial clave, y poco después da el paso más audaz, la remilitarización de Renania. Enviar tropas a esa zona fronteriza con Francia, que por tratado debía estar desmilitarizada, era un pulso en toda regla. Hitler estaba tanteando el terreno a ver hasta dónde le dejaban llegar. La respuesta de Europa, el silencio. Y él aprendió la lección, tenía vía libre para seguir. Entonces, ante estas provocaciones tan evidentes, ¿cómo reaccionaron las democracias? Pues en lugar de plantar cara, eligieron una estrategia que acabaría definiendo toda la década: el apaciguamiento. Y mientras las democracias dudaban, los agresores se iban uniendo. La Guerra Civil Española fue un campo de pruebas perfecto para las armas y tácticas de alemanes e italianos, y de allí surgió una alianza formal, el eje Roma-Berlín. Si a eso le sumas que Japón se une a ellos con un pacto anticomunista, pues el frente de los que querían romper la baraja ya estaba más que formado. Esta era la lógica que seguían líderes como Neville Chamberlain, el primer ministro británico. La idea era, bueno, si satisfacemos las quejas razonables de Hitler, sobre todo las del Tratado de Versalles, se calmará y podremos evitar otra guerra terrible. Pero claro, esta estrategia partía de un error de cálculo fundamental sobre cuáles eran las verdaderas intenciones de Hitler. La primera gran prueba de fuego para esta política llegó con Austria. En marzo del 38, las tropas alemanas entran y anexionan el país en el llamado Anschluss. Para que pareciera legítimo, se montó un referéndum, pero fijaos en la papeleta, es casi una broma. El círculo para el sí es desproporcionadamente grande. Vamos, que te estaban dejando muy clarito lo que tenías que votar. Las democracias protestaron, pero no hicieron nada más. El punto culminante del apaciguamiento llegó solo unos meses después. Hitler ahora exigía los Sudetes, una región de Checoslovaquia. ¿Y qué pasó? Pues que en la conferencia de Múnich, Gran Bretaña y Francia cedieron. Sacrificaron un trozo de una nación soberana con la esperanza de conseguir, como dijo Chamberlain, la paz para nuestro tiempo. Esa paz para nuestro tiempo duró exactamente 6 meses. En marzo del 39, Hitler rompió su promesa y se tragó el resto de Checoslovaquia. Ahí ya se vio el pastel. El apaciguamiento había fracasado de forma estrepitosa. Quedó claro que las ambiciones de Hitler no tenían fin. Con la política de apaciguamiento hecha añicos, el mundo entró en la fase final. Los siguientes movimientos diplomáticos que vamos a ver ya hicieron que el conflicto fuera completamente inevitable.
En mayo del 39, Alemania e Italia formalizan su alianza con el llamado Pacto de Acero. Y a diferencia de acuerdos anteriores, este era un compromiso militar explícito, sin rodeos. La guerra se olía en el aire y las alianzas se blindaban. Pero el movimiento más increíble de todos, el que nadie, absolutamente nadie se esperaba, todavía estaba por llegar. Un pacto que eliminó el último gran obstáculo que le quedaba a Hitler. Pues sí, los dos mayores enemigos ideológicos del planeta, la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista, firman un pacto de no agresión. El mundo se quedó de piedra. Pero la verdadera bomba estaba en las cláusulas secretas. Acordaron, ni más ni menos, que se iban a repartir Polonia. Y de paso, los soviéticos conseguían el control de los países bálticos y Finlandia. Con esto, Hitler obtenía lo que más quería, la seguridad de no tener que luchar una guerra en dos frentes. El camino hacia Polonia estaba despejado. Solo una semana después de firmar ese pacto, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca. Pero esta vez era diferente. Gran Bretaña y Francia le habían garantizado la independencia a Polonia. Se había trazado una línea roja. El ultimátum fue claro: o se retiran o hay guerra. Hitler ignoró el ultimátum. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la invasión. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Cuando uno repasa toda esta cadena de acontecimientos, desde aquella primera salida de la Sociedad de Naciones hasta la invasión de Polonia, es inevitable pensar en los puntos de inflexión, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si se hubiera respondido con fuerza cuando remilitarizaron Renania? ¿O si las democracias se hubieran mantenido firmes para proteger a Checoslovaquia? Son preguntas que lógicamente no tienen respuesta, pero nos recuerdan algo muy importante. Las grandes catástrofes rara vez son el resultado de un solo acto, sino de una larga cadena de